Mañana vamos a estar analizando Hechos, capítulo 14, versículo del 1 al 7. Antes quiero leerte lo que nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 32 al 33. Nos dice: he aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas palabras fueron de Jesucristo hacia sus discípulos, hacia aquellos que estuvieron con Él por 3 años antes de que Él fuese apresado, aprisionado y crucificado. ¿Y cuántos de nosotros hemos tenido problemas a lo largo de la vida? Y yo te puedo generalizar los 2 tipos de problemas que podemos tener en esta vida. El primer tipo de problema son porque hemos tomado malas decisiones. Y la consecuencia de esas malas decisiones, el resultado de esas malas decisiones son problemas, aflicciones que nos agobian. Y el segundo tipo de problemas son aquellos problemas, aquellas aflicciones que vamos a pasar como creyentes. Así como los discípulos fueron esparcidos por creer en su maestro, pero Jesucristo dijo: tengan paz, confíen en mí porque yo he vencido. Entonces, todo lo que hemos estado viendo en Hechos, los problemas que han tenido los diáconos, los problemas que tuvieron los apóstoles, los problemas que tuvieron todos los seguidores de Cristo que hasta ahorita llevamos en estos capítulos del 1 al 13 que hemos terminado, todos ellos hemos visto que han pasado por problemas, por aflicciones, por causa de Cristo, pero esa no es una motivación para rendirse. Esa no es una motivación para volver atrás, sino es una motivación para seguir poniendo nuestra fe, nuestra confianza en Cristo. Eso es lo que yo quiero recordarte antes de empezar con nuestra enseñanza. Vamos a tener problemas por causa de Cristo. Hemos perdido, o yo he perdido, muchos amigos por causa de Cristo. Y a veces los problemas que vienen me afligen, pero estoy tranquilo en Cristo. Tengo paz, tengo tranquilidad, estoy confiado en que Cristo me sostiene, en que el Padre me da fortaleza para poder seguir adelante. Yo no sé en esta mañana cuál es tu problema, cuál es tu necesidad, qué es lo que te aflige por causa de Cristo. ¿Con qué luchas o con qué estás luchando con respecto a las debilidades de tu cuerpo, de tu carne, de tu concupiscencia? Pero yo en esta mañana con este versículo te animo a que tengamos paz y que sigamos confiando en Cristo, que Él está obrando en nuestras vidas. Como decía esta última alabanza, a lo mejor no podemos verlo por ahora, pero Dios está obrando en nuestras vidas. Esa es nuestra fe, esa es nuestra confianza, y eso es lo que vamos a ver en estos versículos del 1 al 7. Pablo y Bernabé en Iconio. Vamos a ver qué nos dice el versículo 1 del capítulo 14. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Esta primer parte de este versículo nos dice que entraron juntos a la sinagoga. ¿Quiénes? ¿Quiénes entraron juntos? ¿Los apóstoles? ¿Los diáconos? Pablo y Bernabé. En su primer viaje misionero llegan a Iconio, y así como anteriormente habían visitado otra sinagoga de los judíos, Pablo y Bernabé, cuando llegan a Iconio, el primer lugar donde ellos visitan es la sinagoga de los judíos, donde estaban aquellos conocedores de la ley, aquellos conocedores de los mandamientos dados a Moisés. Y Iconio era una ciudad importante en aquel entonces, en el interior de Asia Menor, hoy conocida como Konya en Turquía. El video que acabamos de ver nos expresa, nos habla. Pablo hace 1980 años estuvo por aquellos lugares. Y el primer lugar al que visitó, la sinagoga de los judíos, nos dice este versículo. ¿Por qué la sinagoga de los judíos? Si tú te has dado cuenta a lo largo de lo que hemos estado estudiando, Hechos, Pablo llegaba a las ciudades y el primer lugar que visitaba era la sinagoga de los judíos. A excepción de unas cuantas ciudades que no había sinagoga de judíos.
y lo vamos a ver más adelante. Pero Pablo, cuando llegaba a estas ciudades a hablar de Cristo, a hablar del Evangelio, llegaba a las sinagogas, buscaba primero a los judíos, porque Dios había escogido a los judíos, porque Dios de entre los demás pueblos y demás civilizaciones escogió a Abraham para de él formar una nación, formar un pueblo que le siguiera. Y Pablo lo sabía y Pablo lo tenía entendido. Los judíos habían sido escogidos por Dios para mostrar su amor y su misericordia, no solamente a ellos, sino a toda la humanidad. Y en Romanos capítulo 11, versículo 25 al 36, nos habla de la restauración de Israel. Porque muchas veces pensamos que los judíos ya no tienen un propósito para los planes de Dios en este tiempo, porque muchas veces pensamos que la nación de Israel ya no tiene un propósito para Dios, pero conforme a lo que encontramos en el Nuevo Testamento, encontramos que Dios tiene un plan perfecto aún para el pueblo de Israel. Y estos versículos te voy a invitar a que los leas en casa. Romanos capítulo 11, versículo 25 al 36, nos hablan de la restauración de Israel. Y Pablo a grandes rasgos nos dice que los judíos, el pueblo de Israel fue endurecido para que nosotros los gentiles, para que nosotros que no somos judíos, alcancemos misericordia. Pero Dios es tan perfecto, tan bueno, tan soberano, que ahora gracias a esa misericordia que tú y yo hemos alcanzado por la dureza de los judíos, en el tiempo final Dios va a traer misericordia a los judíos. Y esto es algo bien importante que debemos de entender. ¿Por qué nosotros como iglesia también oramos por el pueblo de Israel, por la nación de Israel? Porque Dios tiene planes para Israel. Porque si los judíos no se hubieran endurecido, nosotros no hubiéramos alcanzado esa gracia, esa misericordia. Entonces, y lo vimos en Apocalipsis, ¿quién cuida a Israel? Dios, a través de un ángel, cuida a Israel. Y que se va a ver más notorio en los tiempos finales. Entonces es bien interesante. ¿Por qué? Y si tú te preguntabas por qué Pablo siempre llegaba a la sinagoga de los judíos, porque Pablo entendía que de los judíos, gracias a esa dureza, los judíos se habían endurecido y la misericordia había llegado a nosotros. Entonces es algo que siempre debemos de tener en cuenta. Pero también nos habla en este versículo primero, y nos dice la última parte de este versículo: y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. En aquel entonces los griegos, los gentiles, ya tenían esa necesidad, ese deseo de conocer al verdadero Dios, de un Dios que realmente cambiara sus vidas, de un Dios que transformara sus vidas. Y dentro de esta sinagoga se nos habla que no solamente creyeron judíos, sino que creyeron también griegos, gentiles ajenos a los judíos, porque vemos que Pablo y Bernabé estaban siendo usados por el poder de Dios, por el Espíritu Santo, y podemos ver cómo tanto judíos y griegos, la salvación había llegado a sus vidas. Esto es algo maravilloso que nos habla y que encontramos en Hechos, esa salvación esparciéndose a todas las personas. Cuando vino Jesucristo, Jesucristo no solamente murió por unos cuantos, Jesucristo murió por todos. La salvación está disponible para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, sin acepción de personas. Y es por eso que nos habla en este versículo acerca de que griegos y judíos habían creído al mensaje de Pablo. Qué impresionante es esto. Hoy en día, ¿cómo podríamos aplicar este versículo? Nosotros ya tenemos bien claro que no importa de qué nacionalidad seamos, todos podemos alcanzar la salvación. Pero para ser más detallados, no importa si somos ricos o somos pobres, si tenemos bienes o no tenemos bienes, todos somos aceptos a alcanzar esa salvación. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Solamente es por medio de Jesucristo, no hay más. Y esto es algo bien importante que debemos de recordar. ¿Para qué? Para que tú y yo vayamos y anunciemos la salvación, que la salvación se obtiene por medio de Cristo. No importa qué tan imperfecto soy, no importa
que a lo mejor no tengo talentos, no importa que a lo mejor no soy nada ni nadie en esta vida. En Cristo yo puedo encontrar esa paz y esa seguridad de poder volver a conectarme con Dios por medio de Cristo. Y después nos dice el versículo 2: mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Sin embargo, habían judíos, habían griegos que habían creído a la palabra de Dios, y que desde luego, aunque en este versículo no se nos hace énfasis a que creyeron en Cristo y que fueron salvos, pero más adelante vamos a poder entenderlo. Pero también así había una multitud de quienes, de judíos, estos judíos que habían sido endurecidos, estos judíos que probablemente estaban siendo discipulados, adoctrinados por los fariseos, por los escribas, por los saduceos. Estos judíos que a lo mejor tenían conocimiento en la ley, pero no querían aceptar que Jesucristo era el Mesías. No querían aceptar que en Jesucristo hubiera la salvación. No querían aceptar que Jesucristo era el Hijo de Dios. Muchos judíos, muchos griegos creyeron, pero otro grupo de judíos que no creían, nos dice este versículo de manera literal, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Al ver estos judíos incrédulos hacia creer en el milagro, en la obra que Cristo puede hacer en nuestras vidas, empezaron a corromper, a alborotar a esta gente, a los gentiles. ¿Y por qué se fueron con los gentiles? Porque los gentiles no conocían la ley. Dentro de la cultura griega, romana y todas aquellas culturas de ese entonces, mientras los judíos sabían que solamente hay un Dios, los griegos, los romanos creían en un sinfín de dioses. Entonces, para los judíos era más fácil alborotar a los gentiles diciendo: ese no es el verdadero Dios, tu Dios Zeus, tu Dios Apolo son mejor que ese tal Dios. No le creas a Pablo, te está engañando, te está tratando de meter otro Dios que no tiene nada que ver con tu herencia, con tu religión, con tu cultura. Y fue muy fácil para los judíos alborotar a los gentiles. No a estos judíos y griegos que ya habían creído, sino a estos gentiles que también no sabían si creer o no creer, si hacerle caso o no hacerle caso al nuevo mensaje que Pablo había traído. Entonces podemos aprender algo bien interesante, que cuando tú y yo vamos a hablar de Cristo a las personas, no va a ser fácil, no va a ser sencillo. Tenemos que estar preparados, tenemos que estar siendo guiados por el Espíritu Santo, porque hablar del Evangelio a las personas no es sencillo. Y ese es un error que hemos cometido, porque muchas veces pensamos que estamos evangelizando a las personas cuando les decimos Dios te ama. Va más allá de decir Dios te ama. Y lo vamos a ver con Pablo y Bernabé hablando a los gentiles con palabras y con hechos. Yo te exhorto, hermano, a que parte de nuestra misión como iglesia es mostrar el amor de Cristo, hablar de Cristo y de su sacrificio, pero no solamente con palabras, sino con hechos. Y no va a ser fácil. Muchos se van a levantar en contra de nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado el testimonio del pastor Antonio, de la hermana Carmen, cuando en la misión que teníamos antes de Yohueche fueron encarcelados por hablar de Cristo? Estuvieron a punto de ser apedreados por llevar una brigada médica para ayudar a las personas y hablarles de Cristo y demostrarles el amor de Cristo. Muchas personas estaban felices, muchas personas ya estaban formadas para formar parte de esa brigada y de que les ayudara en la brigada médica, odontológica. Pero la comunidad, cierto grupo, ciertas personas que al parecer tenían autoridad sobre las otras personas, se levantaron en contra de esta brigada, se levantaron en contra del pastor Antonio, de la hermana Carmen, y estuvieron a punto de lincharlos, yo me atrevería a decirlo. Gracias a Dios que Dios los protegió y tuvo cuidado de ellos, y hoy en día ellos siguen aquí. Pero la vida no va a ser fácil, y más cuando hablamos de Cristo.
Pero a través de estas pruebas, a través de estos problemas, nos vamos forjando un carácter. Nos vamos fortaleciendo en el Señor porque aprendemos a depender completamente de Cristo. Mira qué nos dice el versículo 3. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo. ¿Quiénes? Pablo y Bernabé. ¿Por qué se detuvieron? Por amor a estos judíos y a estos griegos que habían creído. A estos judíos y a estos griegos que habían creído en el Señor Jesucristo, pero que ahora tenían que ser adoctrinados en el conocimiento de Jesucristo, en la enseñanza de Jesucristo. Tenían que ser adoctrinados, guiados a poder crecer espiritualmente. ¿No? Todos tenemos eso bien en claro. Cuando las personas vienen a Cristo son cambiadas, pero ahora el trabajo de los líderes de la iglesia es guiarlos, encaminarlos a que se nutran de la palabra de Dios, a que se fortalezcan. Por eso Pablo y Bernabé, ellos bien pudieron haber dicho: nos vamos, nos alejamos, porque estos judíos están incitando a los gentiles en contra de nosotros. Pero por amor a ellos, y ellos corrían peligro. Pero en medio de ese peligro, ellos, nos dice este versículo, que se quedaron un tiempo, un largo tiempo, por amor a esos nuevos creyentes, para poder enseñarles, para poder discipularles. Podemos aprender algo de este versículo, y mayormente para los líderes de nuestra iglesia. Necesitamos tener tiempo para nuestros hermanos de la iglesia. Necesitamos tener tiempo para aquellos hermanos que apenas están comenzando el caminar en la fe. Necesitamos como líderes mostrar nuestro amor. En medio del problema, en medio de la adversidad, necesitamos mantenernos firmes en nuestro credo. Hoy en día muchas veces es complicado mantenernos firmes en la palabra de Dios. Yo los invito, hermano, que en medio del problema, en medio de la adversidad, en medio de la circunstancia, en medio de esta pandemia, nos mantengamos firmes en nuestra fe en Cristo. Y aquí literalmente nos está hablando Pablo, Bernabé, quedándose por un tiempo por amor de aquellos que apenas estaban comenzando en el evangelio, en el camino con Dios. No le importó a Pablo y a Bernabé sufrir amenazas, que a lo mejor los maltrataran, que a lo mejor los ofendieran. Y muchas veces como cristianos, hoy en estos tiempos se ha salido un nuevo término para los nuevos jóvenes que están creciendo, los nuevos adolescentes que están creciendo, y les llaman la generación de cristal. No sé si tú has escuchado de esta frase que se usa. Muchas veces como cristianos también somos cristianos de cristal, porque vienen los problemas por causa de Cristo y decimos: hasta aquí. Y decimos: ya no quiero. O decimos: ¿dónde está Dios para ayudarme? No, en medio de los problemas que vamos a tener por causa de Cristo, debemos de fortalecernos. Y es lo que hemos estado viendo a lo largo de Hechos. Pablo y Bernabé ya habían sido corridos, ya habían sido expulsados de Chipre. Sin embargo, ellos vinieron ahora a Iconio a seguir predicando. No se cansaban, no se desmotivaban, no se desanimaban por los problemas que les surgían en sus vidas. Porque la vida del cristiano no es una vida sobre miel y hojuelas, no es una vida sobre rosas. Por ahora no. Mientras tú y yo tengamos vida en esta tierra, vamos a tener problemas, vamos a tener necesidades, y tenemos que aprender a poner nuestra fe en Cristo. Pero por ahora tenemos que vivir una vida como la de Cristo. Cuando Él venga por segunda vez, cuando tú y yo seamos llevados en el rapto, cuando Jesucristo venga a gobernar por el milenio, entonces sí vamos a llevar una vida gloriosa junto con Dios, junto con el Padre, junto con el Hijo, junto con el Espíritu Santo. Pero por ahora nos toca forjarnos y aprender a seguir adelante cuando los problemas vienen a nuestras vidas. Pero no problemas por malas decisiones que tomemos, sino problemas por causa ¿de quién? De Cristo. Debemos de aprender a seguir adelante. Y lo podemos ver en estos 2 versículos y medio que estamos tocando.
Después nos dice la segunda parte de este capítulo 3, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciese por las manos de ellos señales y prodigios. Fíjate cómo estos Pablo y Bernabé, estas personas, estos creyentes, estas personas de las cuales tú y yo podemos aprender mucho, estos hermanos de los cuales tú y yo podemos aprender mucho, en medio de la aflicción, en medio de que habían personas en contra de ellos, nos dice esta segunda parte de este versículo que ellos hablaban con denuedo. ¿Qué nos quiere decir con denuedo? Hablaban con ánimo, hablaban con valor. Ellos estaban seguros, ellos sabían lo que habían visto, lo que habían aprendido. ¿Y de qué hablaban? De Cristo, del Evangelio. Yo en esta tarde te exhorto, ¿cuántos de nosotros en nuestras actividades comunes, en nuestras actividades diarias, del día con día, hablamos de Cristo a las personas que nos rodean? Hablamos de Cristo a las personas que están allá afuera. Hablamos de Cristo a las personas que aún no conocen. Le hablamos de Cristo a nuestros amigos, a nuestros familiares. Muchas veces no lo hacemos, porque nos falta conocer y saber cómo Pablo, aún en medio de las aflicciones, él hablaba con denuedo. Yo te exhorto, hermano, a eso hemos sido llamados, a mostrar el amor de Dios, a hablar a las personas de Cristo. No nos cansemos de hablar de Cristo, pero hablar con denuedo, con ánimo, con valor, con vigor, creyendo en lo que estamos hablando, con palabras de vida, con palabras que edifiquen a las personas. Yo conozco un dicho, a lo mejor ustedes también lo conocen, que nos dice que para tener una buena plática no hay que hablar de política, religión, ¿y cuál es la tercera? Y muchas veces la mencionan como educación, o como una forma de vida, o como un estilo de vida. Pero tú y yo como creyentes estamos aquí para hablar de nuestro credo, nuestra religión, el cambio que Jesucristo causa en nuestras vidas. Y no solamente con palabras, sino con hechos, con frutos. Jesucristo, y me gusta mencionarlo, y mientras Dios me dé vida y mientras Dios me dé la oportunidad de estar aquí parado y compartiéndoles, hermanos, Jesucristo en el Sermón del Monte, Él menciona que tengamos cuidado de los lobos vestidos de ovejas, porque son lobos rapaces, y que por sus frutos los conoceréis. Si tú eres hijo de Dios, también me incluyo, si yo y tú somos hijos de Dios, el mundo nos va a conocer por nuestros frutos. Y si el mundo nos conoce por nuestros frutos, pueden conocer a Cristo, porque no somos tú y yo el que da los frutos, sino es Cristo en nosotros el que nos hace producir las buenas obras en nuestras vidas. Por eso es que Jesucristo en el Evangelio de Juan nos dice: vosotros sois los pámpanos y yo soy la vid, y toda persona que está en mí va a dar frutos, y frutos buenos. Y aquí vemos a Pablo hablando con denuedo, no cansándose. A lo mejor si yo hubiera sido Pablo, hubiera dicho: no, es que aquí no quieren de Cristo, mejor me voy a otro lugar. No, Pablo, por amor a los creyentes, se quedó un tiempo, aún con peligro, aún con hambre, aún con necesidad. Pablo recorría esas calles en las cuales tú y yo vimos hoy. Es un video grabado en el 2020. Pablo anduvo por aquellas calles. A lo mejor, tal vez no lo sé, pero a lo mejor algún edificio de hace 1980 años apareció en ese video. Pero ahí estaba Pablo, firme, por amor a los creyentes. Y nos dice que hablaban con denuedo, confiados ¿en quién? En el Señor, porque ellos entendían lo que tú y yo acabamos de leer en el Evangelio de Juan. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Y esa aflicción se estaba haciendo presente con estos judíos que querían
perseguir a Pablo, que habían incitado a los gentiles a ir en contra de Pablo. Sin embargo, en Pablo y en Bernabé había paz, porque ellos estaban confiados en el Señor, ellos estaban confiados en Cristo. Y probablemente ellos recordaban lo que el apóstol Juan ya había escrito: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando estés pasando por aflicción, cuando estés pasando por necesidad por causa de Cristo, ten paz. Confía en el Señor. Yo sé que es difícil en medio del problema, en medio de la necesidad, en medio de la enfermedad, tener confianza en Dios. Pero te invito, te exhorto a que tengamos paz en el Señor. Él ha vencido al mundo, Él ha vencido a la muerte, Él ha vencido a Satanás. Pero tenemos que vivirlo, tenemos que confiar de una manera voluntaria y totalitaria en nuestras vidas. Entonces vemos que Bernabé y Pablo hablaban con denuedo, con ánimo, con gozo, confiaban en el Señor aún en medio del problema, aún en medio de la adversidad, porque también es de recordar que el Espíritu Santo los había escogido para este viaje, para estas enseñanzas en estas ciudades. Ellos estaban caminando a través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo se estaban manifestando los milagros y los prodigios que nos mencionan esta tercer parte de este versículo. Hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. Es decir, ahora Dios daba testimonio de la palabra de la cual Pablo y Bernabé estaban hablando. No solamente era una palabra vacía, sino era una palabra en la cual Dios la respaldaba, daba testimonio con milagros y prodigios, como nos dice el final de este versículo, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por la mano de ellos, de Pablo y Bernabé, señales y prodigios. Dios estaba manifestando a través de la palabra de Pablo y Bernabé, a través de estos testimonios, de este testimonio que nos hace referencia el diccionario. Es una prueba que sirve para confirmar la verdad. Era una prueba que servía para confirmar lo que Pablo y Bernabé estaban hablando y que era cierto acerca de Cristo, acerca del Evangelio, acerca de que ahora tenemos salvación en Cristo y que ahora el Espíritu Santo está en nuestras vidas, concediendo. Esto es algo bien importante, hermanos. Dios no está sujeto a nuestra voluntad. Nosotros debemos de aprender a sujetarnos a la voluntad de Dios. Pablo y Bernabé, al estar viviendo bajo el Espíritu Santo, al estar siendo guiados por el Espíritu Santo, que vimos un par de domingos que hace referencia a ser llenos del Espíritu Santo, Pablo y Bernabé, al estar siendo guiados por el Espíritu Santo, estaban viviendo bajo la voluntad de Dios. Y Dios les concedió, les permitió que por medio de ellos se mostraran milagros y señales. Pero fue porque Dios lo quiso. Hoy en día hay muchas personas en la iglesia que se atreven a hablar de palabras y de milagros, y a través de sus palabras ellos creen que Dios está sujeto a lo que ellos dicen. Y nosotros debemos de entender bien clarísimo en nuestras vidas: Dios no se sujeta a nosotros, porque Dios es soberano y Dios está encima de todos nosotros. Nosotros debemos de aprender a sujetarnos a Dios, como siendo guiados por el Espíritu Santo. Y cuando tú y yo estamos sujetos a Dios, entonces Dios se muestra en nuestras vidas a través de milagros y a través de prodigios, como lo estaba mostrando en la vida de Bernabé y de Pablo. Concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. ¿Para qué servían estas señales? Para que las personas creyeran, o para que las personas no creyeran. Mira qué nos dice el versículo 4: y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles.
¿Quiénes estaban con los apóstoles? Los que habían creído al mensaje, los que habían visto los milagros, las obras que se estaban manifestando y se habían convencido de que Cristo era real. Porque debemos de recordar, a lo largo de todo el viaje misionero, el primer viaje misionero, Pablo y Bernabé hablan de ¿qué? Del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? A veces es importante volver a recordar lo que hemos estado estudiando los domingos atrás. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas de salvación, hablar del ministerio de Cristo, de su crucifixión, de su sepultura, de su resurrección. En eso se basa el Evangelio. De eso es lo que hablaban. De una manera explícita, no se nos habla en estos versículos, pero entendemos que era el Evangelio, entendemos que estaban hablando de Cristo, entendemos que estaban hablando de las buenas nuevas de salvación. Y entonces nos dice este versículo 4 que la ciudad estaba dividida. Unos apoyaban a Pablo, a Bernabé, los que habían creído, pero otros estaban en contra de ellos. Aún con los señales y prodigios, mucha gente no creía en el Evangelio. Mucha gente no creía en lo que Pablo y Bernabé estaban hablando. Y no creer en el Evangelio, no creer en el poder de salvación que hay en el Evangelio, no creer en el cambio que el Espíritu Santo puede hacer en nuestras vidas, es lo que Jesucristo menciona en Mateo capítulo 12, versículo 22 al 37, como la blasfemia del Espíritu Santo, contra el Espíritu Santo. No voy a tocar mucho este tema porque también involucra hablar del otro lado del contexto. Pero todas las personas que no creen en Jesucristo no pueden ser salvas, porque el Espíritu Santo no puede venir a sus vidas a poner la identidad de Cristo. Y todo aquel que no cree en Cristo y que la obra del Espíritu Santo no se hace en su vida, no puede ser hijo de Dios. Por eso la blasfemia contra el Espíritu Santo es el único pecado que no puede ser perdonado. Porque si tú estás con ese pensamiento de incredulidad, no puedes ser salvo. Si no puedes ser salvo, la identidad de Cristo no puede estar en tu vida. Y si la identidad de Cristo no está en tu vida, tus pecados no pueden ser perdonados. No puedes acercarte a Dios. Por eso es bien importante conocer esto. Luego más adelante, en 2 de Corintios capítulo 14, versículo 17, Pablo, el mismo Pablo que estamos viendo en Hechos, pero ya un Pablo maduro, un Pablo enviándole una segunda carta a los Corintios, nos escribe esto, y que yo puedo verlo en estos versículos, en el versículo 4 de Hechos. 2 de Corintios capítulo 2, versículo 14 al 17. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, el conocimiento del Evangelio, el conocimiento de Cristo, lo que ellos estaban llevando en esta ciudad de Iconio. Porque para Dios somos gratos olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Fíjate qué interesante es lo que Pablo menciona en este versículo 15. Porque para Dios somos gratos olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Mira lo que dice el versículo 16. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Este versículo que tocamos en Corintios, yo te lo puedo comparar con este versículo 4, porque la gente estaba dividida. Unos estaban apoyando a estos judíos incrédulos y otros estaban creyendo y apoyando a Pablo y a Bernabé y ese mensaje de salvación. Pero en Corintios, Pablo nos dice que cuando tú y yo llevamos el Evangelio, ese olor de Dios, de Cristo, cuando tú y yo, y él lo compara con un perfume, cuando tú y yo mostramos el amor de Cristo, van a haber personas que van a creer y van a ser salvas.
como estos judíos y como estos griegos que habían escuchado el mensaje de Pablo y de Bernabé y estaban con él. Pero también cuando tú y yo llevamos el mensaje de Cristo, muchos otros van a perderse. ¿Por qué? Porque no van a creer en el mensaje. Como estos judíos que habían alborotado a los gentiles para no creer en el mensaje de Pablo. ¿Qué podemos aprender? No nos desanimemos cuando tú y yo llevamos el evangelio a las personas. Muchas personas van a creer y van a ser salvas, pero otras muchas personas van a ser incrédulas como estos judíos. Y en ellos se va a manifestar lo que nos dice Corintios: a esto ciertamente olor de muerte para muerte. Porque escuchando el evangelio, escuchando las buenas nuevas de salvación, no van a querer creer en ellas. Y se están condenando por su incredulidad. Versículo 6, ya vamos a terminar, estamos a 3 versículos. Pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de la Laconía y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. 3 versículos importantes, 3 versículos interesantes. Una multitud de judíos incrédulos alborotando a los gentiles, pero ahora en este versículo 5 no solamente a los gentiles, sino también a personas importantes dentro de la ciudad, que es lo que nos dice este versículo. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, juntamente con sus líderes de la ciudad, estaban listos, dispuestos a afrentar a Pablo y a Bernabé, a contradecir a Pablo y a Bernabé. Y no solamente eso, no solamente a contradecirlos, sino a apedrearlos, a ir en contra de sus vidas por lo que ellos predicaban. Y yo estoy seguro que si Dios hubiera querido, los hubiera librado de una manera gloriosa, impresionante. Pero ¿qué pasó cuando Pablo y Bernabé se enteraron, supieron que estos gentiles, estos judíos y estos gobernantes iban en contra de sus vidas? Se marcharon de la ciudad. Es lo que nos dice el versículo 6 y 7. Habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Laconia, y a toda la región circunvecina. Pablo y Bernabé, después de pasar un tiempo, el tiempo que Dios les permitió estar ahí para fortalecer a los nuevos creyentes, tuvieron que huir. Y esto pareciera una derrota, pero no es una derrota. Y te traigo a tu memoria, ¿te acuerdas quién fue el primer mártir de la iglesia? Esteban. Y cuando Esteban murió, ¿qué pasó con los apóstoles? Los apóstoles permanecieron en Jerusalén, pero los creyentes, ¿qué pasó con ellos? Fueron dispersados y parecía una derrota del evangelio. Pero después vamos leyendo los capítulos y vemos que esa dispersión de los creyentes sirvió para alcanzar a personas perdidas en los diferentes lugares a donde los creyentes llegaron, y la palabra de Dios estaba creciendo y los creyentes estaban creciendo. Lo mismo está pasando aquí. Aunque estos gentiles, aunque estos judíos, aunque estos gobernantes, al ver huir a Pablo y Bernabé, pensaron: ya lo sacamos de aquí, ya ganamos. Dios en medio de ese problema tenía un plan aún mayor, perfecto para sus vidas: que el evangelio se siguiera esparciendo, abarcando nuevos lugares. Muchas veces nosotros, cuando nos enteramos de Yoweche ya no quiere nada del evangelio. A lo mejor parece una derrota, pero yo sé que detrás de eso hay un glorioso plan de Dios para la vida de las personas allá en Yoweche. El hermano Antonio, la hermana Carmen, yo, su servidor, no nos hemos olvidado de Yoweche.
No nos hemos olvidado de los hermanos que allí se quedaron. Y que cuando Dios nos permita vamos a regresar, y vamos a regresar con más fuerza. Pero el hermano Antonio, el pastor Antonio, la hermana Carmen no se desanimaron. No dejaron de seguir hablando en las diferentes misiones. Se abrieron más misiones. Lo mismo con Pablo y Bernabé. Huyeron, pero ellos no lo tomaron como una derrota, sino como una motivación para poder seguir adelante, para poder mostrar el amor de Dios en las diferentes ciudades. Por eso el versículo 7 nos dice: y allí predicaban el evangelio en las diferentes ciudades en las cuales ellos llegaron. No se desanimaron, no perdieron la fe. Yo en esta tarde te invito a no perder la fe en medio de los problemas, en medio de las necesidades. Sigamos hablando de Cristo. No nos cansemos de hablar del evangelio. No nos cansemos de hablar de Cristo. Muchas personas van a creer, pero también muchas personas se van a levantar en contra de nosotros. Y ese no es que no sea un motivante para que nos desanimemos, para que nos apaguemos como cristianos. La vida como cristianos en esta tierra es dura, es difícil, y a través de estos problemas tú y yo nos forjamos y forjamos un carácter. Yo te invito que no nos desanimemos por las diferentes pruebas que van a venir a nuestras vidas. También yo puedo aprender de este versículo en el versículo 5 y 6, que nos habla de que Pablo y Bernabé huyen. Nuestra lucha no es una lucha física. Bien se pudo haber levantado el grupo de los judíos y gentiles que habían creído en Pablo y sacar sus palos y órales a ver quién gana. Pero nuestra lucha no es una lucha física. Nuestra lucha es una lucha espiritual. Por eso es que más adelante Pablo, con más recorrido en el evangelio, nos dice en Efesios capítulo 6 versículo 11: por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No te olvides de este versículo. Ante los problemas, ante las necesidades, fortalécete en el Señor, no en tu conocimiento, no en ti, no en lo que tú representas. Fortalécete en el Señor. Toma fuerzas, toma ánimo de la palabra y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Quién crees que estaba detrás de estos gentiles alborotadores? El diablo, Satanás. No quería que las personas conocieran de Cristo. No quería que las personas sean salvas. Y hasta el día de hoy no quiere que las personas sean salvas. Versículo 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No es una lucha física, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha es espiritual. Y si nuestra lucha es espiritual, tenemos que aprender a fortalecernos de una manera espiritual, a través de la palabra, a través de la oración. Hoy es el primer domingo del mes. ¿Qué se hace el primer domingo del mes? Ayuno. ¿Por qué ayunamos? Porque es una señal en la cual yo puedo entender que necesito vivir apegadamente a Cristo. Así como me gusta nutrirme físicamente, también necesito nutrirme espiritualmente. Y este tiempo de ayuno lo dedicamos a buscar a Dios con mayor énfasis. Nos dedicamos a leer la palabra de Dios con mayor tiempo. Nos dedicamos a orar con mayor tiempo. Hoy la iglesia, tenemos servicio con los jóvenes a las 5. Para los jóvenes que están aquí, vamos a terminar en menos de una hora, porque la iglesia va a estar abierta
y a las 6 los hermanos que están ayunando pueden venir a la iglesia a entregar su ayuno. Y es bien importante acordarnos de eso. Nuestra lucha no es una lucha física, sino es una lucha espiritual, y nosotros debemos de estar preparándonos. Debemos de aprender a ser guiados por el Espíritu Santo en todos estos problemas y en todas estas aflicciones que vamos a tener como creyentes. Si no, pregúntale a Mari Verónica cuál es su lucha hoy en día. Si no, pregúntale a Inocencia cuál es su lucha hoy en día. Cada uno de nosotros tenemos una lucha y estamos aquí para animarnos y fortalecernos, pero para recordar que necesitamos de Dios en nuestras vidas. Para recordar y ver el testimonio de Pablo y Bernabé. No se desanimaron porque fueron expulsados de Iconio, sino ellos, conforme al versículo 7, siguieron predicando del Evangelio. ¿Por qué siguieron predicando del Evangelio? No porque estaban desanimados, no porque ellos lo habían tomado como una derrota, sino porque ellos estaban animados y gozosos por padecer por causa de Cristo. Yo espero que todos estos problemas y todas estas aflicciones que tú y yo pasamos como creyentes, no por tomar malas decisiones, porque esa es otra cosa, como creyentes aprendamos a estar gozosos y que eso no sea un impedimento para seguir hablando de Cristo, porque a eso tú y yo somos llamados. No somos llamados, y perdónenme si se enojan conmigo, pero lo encuentro en la Biblia, no somos llamados a llevar una vida en riqueza. No somos llamados a llevar una vida viviendo como reyes físicos en esta tierra. Somos llamados, y Cristo lo dijo, a vivir y a padecer como Él. Entonces, hermanos, no es un regaño, sino es para que todos reflexionemos, dejemos de andar viviendo en otras cosas y tomemos ánimo y fortaleza para seguir viviendo en el Evangelio, de seguir viviendo en Cristo. Acuérdate, Jesucristo nos habla que la ley y los profetas se pueden resumir en dos cosas: amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y amar a tu prójimo como a ti mismo. Muchas veces el trabajo, la escuela, diversas cuestiones nos alejan de amar a Dios con todo nuestro corazón. Y si tú y yo no amamos a Dios con todo nuestro corazón, cuando vengan problemas y cuando vengan necesidades a nuestras vidas, nos vamos a alejar. Pero si tú y yo conscientemente hacemos como Pablo y Bernabé, amando a Dios con todo su corazón, amando a los nuevos creyentes con todo su corazón, dejando que el Espíritu Santo dirija su vida, cuando vengan problemas y vengan necesidades, vamos a estar gozosos, listos para hablar del Evangelio a otras personas, listos para seguir hablando de nuestro credo, de nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos que aprender a llevar una vida conforme a la palabra de Dios. Te voy a invitar en esta tarde que te pongas de pie. Vamos a orar por esta enseñanza. Vamos a pedirle a Dios que nos dé de su gracia, que nos dé de su amor. Yo no sé cuál es tu problema, yo no sé cuál es tu necesidad en esta circunstancia, en esta actualidad. Pero lo que yo sí sé es que el Señor le dijo a sus discípulos, y el Señor, estas palabras que fueron dadas en el Evangelio de Juan, también nos dice a nosotros: confiad, tened paz, porque Jesucristo ha vencido al mundo. Te voy a invitar a que en esta tarde lleves tu carga, lleves tu aflicción, lleves lo que te agobia, lleves lo que te está alejando de conocer más a Cristo, de leer tu palabra, de buscarlo en oración. Llévalo a Él, que Él se encargue de obrar en tu vida. Vamos a orar en esta tarde. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Te alabamos y glorificamos tu nombre porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, Señor. Hoy en esta hermosa tarde venimos ante ti después de haber estudiado tu palabra, después de
haber visto la vida de Pablo y de Bernabé, cómo llevaron el evangelio a esta ciudad, cómo muchos creyeron, cómo tú te manifestaste en sus vidas a través de milagros y prodigios, pero también muchos se levantaron en contra del mensaje de salvación, y fueron mayor los que se levantaron que Pablo y Bernabé tuvieron que huir. Y eso me recuerda que necesitamos de ti, Señor, que este mundo no es parte de nosotros, Señor, que este mundo tiene sus deseos y tiene sus prioridades, pero que nosotros también tenemos nuestras prioridades, y que nuestra prioridad es agradarte a ti. Y yo en esta hermosa tarde te pido que tú examines nuestras vidas, examines el interior de nosotros. Ayúdanos, danos fuerza para poder seguir adelante en medio de los problemas, en medio de las necesidades, en medio de las aflicciones. Danos la fuerza para seguir adelante. Danos la fuerza para no desanimarnos, y aún en medio de los problemas, y aún en medio de las necesidades, seguir hablando de Cristo. Pero sé tú el que nos guía a través de tu Santo Espíritu, a través de tu palabra. Danos el ánimo y las fuerzas para no desanimarnos en medio de los problemas y de las aflicciones que tenemos que pasar como creyentes. Ayúdanos a ser como Pablo y Bernabé. Ayúdanos a ser como nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Y nuestra esperanza es esa, que ahora tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, y que Él intercede por nosotros con gemidos que no podemos oír ante ti, Señor, que no podemos entender. Y aún mejor, nuestro Señor Jesucristo, que está a la diestra tuya, intercede por nosotros, Padre. En esta hermosa tarde te doy las gracias, porque yo sé que tú vas a fortalecer nuestras vidas. Tú vas a fortalecer nuestra iglesia. Tú vas a fortalecer a cada uno de los hermanos que está aquí, y a cada uno de los hermanos que nos está escuchando y viendo de manera en línea. Yo te pido, Señor, que aprendamos a dejar nuestras cargas, y que tú luches por nosotros en medio de esta aflicción, y que tú traigas paz y esperanza, y aprendamos a tener una convicción firme en ti, Señor. Te alabo, glorifico tu nombre, y te doy las gracias porque hoy en día podemos estar aquí, porque sabemos que tú has sido fiel, tú has sido bueno, tú sigues obrando en nuestras vidas. Alabado seas. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén.